Ya hace 25 años se descubrió el primer narcotúnel transfronterizo entre México y Estados Unidos, el cual marcó una nueva era en el mundo del narcotráfico que continúa vigente. Nosotros acudimos a la frontera de Douglas, Arizona y Agua Prieta, Sonora, para recordar ese histórico acontecimiento. Esta bodega, situada a escasos metros del cerco fronterizo en Douglas, Arizona, sirve para almacenar maquinaria del gobierno municipal. Pero hace 25 años, cuando era una propiedad privada, la situación era totalmente distinta. Aquí se descubrió uno de los extremos del primer narcotúnel transfronterizo jamás antes visto. Pues este túnel iniciaba, como podemos apreciar, de la casa que está aquí, del otro lado del cerco. De ahí son 270 pies hacia la bodega, 30 pies bajo la superficie. Así es como se miraba hace 25 años esta área, con un cerco fronterizo más débil. El gobierno de Douglas nos permitió ingresar a ese túnel, cuya entrada no fue clausurada del lado americano. Bajamos a una primera etapa, que continúa intacta, solo que los soportes de acero ya se oxidaron y ahí han encontrado refugio las arañas. Después de bajar 7 pies podemos observar este orificio que se extiende a 23 pies de profundidad. Aquí también observamos la polea original que utilizaban para jalar la mercancía ilícita. También algo de las instalaciones eléctricas. Este túnel, que fue descubierto en mayo de 1990, fue considerado como una verdadera obra de arte, de ingeniería. Incluso los medios de comunicación lo llegaron a calificar como sacado de una película del agente 007 James Bond. Uno de mis amigos que estaba trabajando, que era investigador, me habló y me dijo: vale más que vengas, porque lo que vas a ver no te vas a imaginar lo que está aquí. La reportera Lupita Murillo en ese entonces tuvo acceso al túnel de 5 pies de alto por 4 de ancho, con paredes reforzadas con cemento, rieles, sistema de ventilación, iluminación y equipo de bombeo de agua. Era una cosa que nadie se podía imaginar, que esto estaba abajo en el terreno de dos países. Teníamos Agua Prieta, Sonora, y Douglas, Arizona. Pero lo más impresionante, sin lugar a dudas, era la entrada del túnel en la casa de Agua Prieta. El piso, que sostenía una mesa de billar, se levantaba mediante un sistema hidráulico que era accionado con esta llave de agua afuera de la vivienda. They also had the ability where they turned on another valve from the street, which would completely flood the tunnel when it wasn't in use, so they could flood the entire tunnel, and it just, anybody would try to look in there would be like just a big water storage down below. Terry Kirkpatrick fue uno de los agentes federales que descubrieron el túnel. Gracias al dato que les proporcionó un informante, estuvieron vigilando todos los movimientos que ahí ocurrían, hasta que realizaron la orden de cateo en mayo de 1990. Kirkpatrick también supo cuál fue el destino de los albañiles que lo construyeron el año anterior. They took all the workers who had dug the tunnel, took them out into the desert, shot every one of them, killed them, and then buried them all in a mass grave. Tanto la bodega en Douglas como la casa en Agua Prieta resultaron ser propiedad de Francisco Rafael Camarena Macías, el abogado del Chapo Guzmán. Años después fue detenido en México y extraditado a Arizona. Enfrentó una sentencia de 10 años, así como también fueron condenados figuras políticas de ambos lados de la frontera. El reportero Kioki Skinner documentó toda esa red de corrupción. Todo el mundo tenía algo que ver. O sea, no construye un túnel así sin muchas conexiones y protección de los dos lados, no cabe duda. Ya hace 25 años se descubrió el primer narcotúnel del Chapo Guzmán en la frontera de Douglas y Agua Prieta. Nosotros hablamos con el exfiscal federal en Arizona, que puso tras las rejas al arquitecto de ese túnel y también a la gente que logró la extradición de otro personaje importante involucrado en la construcción de ese pasadizo. Entre los 725 reos de esta prisión federal de Tucson, Arizona, está Felipe de Jesús Corona Berbera, mejor conocido como el arquitecto Corona. Él fue encontrado culpable de construir el primer narcotúnel transfronterizo jamás antes visto, que le pertenecía al capo de las drogas Joaquín El Chapo Guzmán. Ese túnel fue descubierto entre Agua Prieta, Sonora y Douglas, Arizona, en mayo de 1990. Fue bastante sorprendente para nosotros en las fuerzas del orden aquí en los Estados Unidos descubrir un túnel tan avanzado, de un diseño tan profesional, con el equipo necesario para trasladar tanto dinero, tantas drogas
y tantas armas entre México y los Estados Unidos. Tras ser descubierto el túnel, según las autoridades, el arquitecto Corona permaneció prófugo hasta que en el año 2003 fue detenido en México y extraditado hacia acá, hacia Arizona. Aquí recibió una sentencia de 18 años de prisión. Paul Charlton fue el fiscal federal que le tocó presentar el caso en contra del arquitecto Corona en este tribunal de Tucson, Arizona, y logró que fuera encontrado culpable de narcotráfico asociado con la organización delictiva del Chapo Guzmán. Y tengo entendido también que su cercanía con Guzmán, el Chapo, fue tanto que el arquitecto utilizó el tú en vez de usted con Guzmán. Después de descubrirse el narcotúnel en mayo de 1990, también huyó a México Francisco Rafael Camarena Macías, el dueño de la casa en Agua Prieta y el almacén en Douglas, donde se descubrió el pasadizo. Pero en 1995, con un nombre falso, fue encarcelado en esta prisión de Mazatlán, Sinaloa, por narcotráfico. Años después, el agente federal estadounidense Terry Kirkpatrick logró identificarlo plenamente ahí, en la prisión mexicana. He was missing a big toe, so I actually photographed his feet, and he was missing a big toe. Based on the fingerprints, the big toe photographs that we compared with informants that knew him, we then started the extradition for him. Ya en Arizona, Camarena purgó una condena de 10 años en una prisión federal, pero su detención y la del arquitecto Corona no limitó a que el Chapo Guzmán continuara construyendo narcotúneles. Tan solo en el sector Tucson de la patrulla fronteriza se han descubierto 113 pasadizos subterráneos, en su mayoría en el área de Nogales. He is the king of tunnels, and he's a legend behind the very first one, and all of them up to date at this point. Ante tal problema, las autoridades federales han creado un equipo especializado en localizar túneles en toda la frontera. El último fue descubierto en Tijuana el pasado 31 de julio. Y obviamente también estamos alertas si es que nuestros agentes andan patrullando en una ocasión. El simple hecho de escuchar un rotomartillo y rompiendo cemento fue suficiente en un caso en Nogales donde se identificó un túnel. Túneles que según Terry Kirkpatrick seguirán apareciendo mientras el Chapo Guzmán continúe libre y viendo un lucrativo mercado consumidor de drogas de este lado de la frontera. They're going to continue to build tunnels until there's just no other ground to dig in that hasn't already been dug.